El capitán Ross dijo una vez, el trabajo es lo importante. No beber, no desesperarse, sino construir algo, repararlo. Y aunque sientas el infierno en el corazón, al final del día te sentirás mejor. Así que, construyamos. Cuando la gente piensa en la Edad Media, imagina castillos, espadas y superstición. Pero para la mayoría, la vida medieval consistía en sobrevivir día a día, estación tras estación. Sin electricidad, sin herramientas modernas, sin redes de seguridad, y aún así resistieron. Ahora, a medida que nuestro mundo se vuelve más frágil, el clima cambia, la inestabilidad de los recursos y la creciente incertidumbre, esas antiguas habilidades comienzan a parecerse más a un manual para el futuro. En este video, exploraremos las estrategias de supervivencia que dominaban los pueblos medievales y por qué podríamos necesitarlas nuevamente antes de lo que pensamos. 1. Encontrar agua limpia sin pozo. En la Edad Media, muchos pueblos no tenían pozos profundos y los ríos no siempre estaban cerca. Incluso cuando lo eran, los arroyos podían estar contaminados por desechos, animales muertos o escorrentías del ganado. Así que la gente medieval tuvo que ser creativa porque encontrar agua limpia significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Un método común era la recolección de agua de lluvia. Las casas con techos de paja o tejas fueron diseñadas para recoger el agua de lluvia y canalizarla hacia barriles de arcilla o madera. El agua no estaba perfectamente limpia según los estándares modernos, pero era mucho más segura que las fuentes estancadas. El agua de lluvia también era más fresca y tenía mejor sabor, lo que la convertía en la opción preferida para beber y cocinar, especialmente durante el verano. Otro método fue la filtración natural. La gente dejaba reposar el agua turbia para que el sedimento se asentara en el fondo y luego vertían con cuidado la parte más clara. Algunos incluso utilizan capas de tela, arena o carbón para filtrar los residuos. Técnica rudimentaria pero sorprendentemente efectiva. Estos métodos a menudo se transmitían de forma oral y eran perfeccionados a lo largo de generaciones por personas que no entendían nada de las bacterias, pero tenían mucha experiencia vivida con enfermedades. El almacenamiento también importaba. El agua se guardaba en jarras de barro selladas o en vejigas hechas de piel de animal. A veces revestido con cera de abejas o resina para reducir la contaminación. Algunas familias enterraban sus jarras parcialmente bajo tierra para mantenerlas frescas y retardar el crecimiento bacteriano. En las regiones más frías, la nieve y el hielo se derretían cuidadosamente para obtener agua potable, pero solo después de filtrarlos con un paño para eliminar las cenizas o los excrementos de animales. Aprendieron rápidamente que la nieve, aunque parezca pura, podía conllevar amenazas invisibles. Sobrevivir significaba ser cauteloso, observador y hábil. No tenían pastillas purificadoras, ni filtros, ni tuberías. Tenían lluvia, gravedad y prueba y error. Y de alguna manera funcionó lo suficientemente bien como para mantener vivas a las comunidades durante siglos de sequías, inundaciones y enfermedades. 2. Mantenerse vivo durante una hambruna. Cuando las cosechas fallaban, el invierno se prolongaba o la guerra cortaba las rutas de suministro, la gente medieval tenía una sola prioridad: no morir de hambre. Y sin reservas de alimentos, ayuda gubernamental o tiendas de comestibles, la hambruna fue una prueba de creatividad, instinto y desesperación. La primera respuesta siempre fue el racionamiento. Las familias cortaban las porciones a la mitad, estiraban los granos con agua y convertían la harina en un caldo ligero o en papilla en lugar de pan. Cada migaja importaba. No se desperdiciaba nada, ni siquiera los huesos, que se hervían repetidamente hasta obtener una sopa ligera y grasosa. A medida que se acabaron los suministros, la gente recurrió a la búsqueda de alimentos. Sabían qué plantas podían comerse crudas, cuáles necesitaban cocinarse y cuáles podían matar si se preparaban incorrectamente. Ajo silvestre, ortiga, diente de león, acedera, hojas de acedera. Estas no eran malas hierbas. Eran artículos básicos de supervivencia. Se raspaba la corteza de los árboles y se hervía. Las bellotas se molían hasta obtener una harina amarga. Incluso se utilizaban musgo y algas, a pesar de su terrible sabor. La carne se convirtió en una rareza. La gente cazaba ardillas, erizos, ratas,
pájaros y cualquier cosa que se moviera. En épocas más desesperadas, los gatos y los perros desaparecieron de las aldeas, e incluso el canibalismo apareció en los rincones más oscuros de la historia de las hambrunas registradas. Estos no eran mitos. Crónicas de toda Europa documentan regiones enteras donde el hambre se convirtió en horror. La sal fue otra clave. Si era posible conservar alguna carne, se guardaba bajo abundante sal o se ahumaba a fuego lento. Los alimentos en mal estado no se desechaban. Lo inspeccionaron, lo recortó, lo volvieron a cocinar y lo comieron de todos modos. La enfermedad causada por una mala alimentación era un riesgo que muchos aceptaban en lugar de enfrentarse a la inanición. Los niños eran especialmente vulnerables. Las familias tomaron decisiones imposibles, a veces enviaban a sus hijos a monasterios o pueblos con la esperanza de que recibieran alimento. Otros fueron abandonados por completo, no por crueldad, sino porque era la única forma en que alguien más podía sobrevivir. Pero incluso en los peores momentos, la gente compartía lo poco que tenía. Las ollas comunitarias eran comunes. Así se enterraban escondites de comida seca, se colgaban de los árboles o se guardaban en las paredes para momentos como esos. La supervivencia no era solo una cuestión de instinto. Se trataba de comunidad, memoria y coraje. La gente medieval no sobrevivía a las hambrunas porque tuvieran un plan. Sobrevivieron porque se negaron a rendirse, incluso cuando la tierra misma parecía volverse contra ellos. 3. Construir refugio con materiales naturales. Cuando la gente medieval tenía que sobrevivir sin hogar o construir rápidamente en condiciones duras, dependían de lo que la tierra les daba. Sin planos, sin hardware, solo siglos de conocimiento transmitido sobre cómo convertir palos, barro y piedras en algo que pudiera proteger del frío, el viento y la lluvia. El material más común era el método Wattle y Dalba, que consistía en tejer ramas flexibles o juncos, el wattle, para formar un enrejado y luego cubrirlo con una mezcla espesa de barro, arcilla, paja y, a veces, estiércol. Se secó y formó una pared aislante resistente que podría durar años. Rápido de montar, barato y sorprendentemente resistente a la intemperie, era una técnica de supervivencia utilizada desde refugios temporales hasta viviendas a largo plazo. Los techos se hacían con lo que había disponible. Techo de paja o juncos, tejas de corteza o ramas superpuestas selladas con arcilla. La paja, cuando estaba compactada, no solo perdía agua sino que también proporcionaba aislamiento, manteniendo el calor dentro durante el invierno y fuera durante el verano. Y en situaciones de supervivencia, la velocidad importaba. Algunas familias podrían levantar un marco y cubrirlo en un solo día si tuvieran suficientes manos. En las regiones boscosas, la gente construía refugios de troncos o apoyaba grandes ramas contra la viga central para formar estructuras rápidas en forma de A. Luego se cubrieron con musgo, hierba y barro para sellar las grietas. En llanuras abiertas se utilizaba turba y sodous cortados del suelo como ladrillos y con raíces apiladas y todo. Las raíces retenían la humedad y proporcionaban estructura, formando paredes gruesas y terrosas que eran a prueba de viento y amortiguaban el sonido. Donde abundaban las piedras se utilizaba el apilamiento de piedras secas. Sin mortero, sin clavos, solo una cuidadosa disposición. Estos refugios eran fríos pero duraderos y a menudo se usaban como almacenamiento o viviendas de emergencia. Incluso se utilizaban pieles de animales, sobre todo en climas más fríos o entre grupos nomáticos. Extendidos sobre marcos de madera o colocados a lo largo de depresiones excavadas en la tierra, forman refugios que podrían atrapar el calor corporal y proteger contra los elementos. El conocimiento para construir rápidamente sin herramientas y sin margen de error era parte de la supervivencia medieval. Y cuando ocurrió un desastre, una inundación, una guerra o un incendio, la gente no esperó ayuda. Lo reconstruyeron desde cero con sus propias manos y el suelo bajo sus pies. 4. Navegar sin mapas ni brújulas. Mucho antes del GPS o incluso de los mapas impresos, la gente medieval todavía tenía que orientarse a través de bosques, montañas y vastas extensiones de terreno desconocido. Ya fuera para comerciar, viajar, hacer daño o escapar del peligro. Saber navegar de forma natural era una habilidad de supervivencia transmitida como un código secreto.
La primera herramienta siempre fue el sol. La gente aprendió a seguir su movimiento a través del cielo para determinar la dirección. Al amanecer, el sol salió por el este. Al mediodía, las sombras apuntaban hacia el norte. Por la tarde se hundió por el oeste. Estas no eran ideas abstractas. Eran referencias cotidianas utilizadas para sembrar, herir y viajar. Por la noche, las estrellas tomaron el control. La estrella polar, Polaris, fue una guía constante en el hemisferio norte. Los pastores medievales, los traidores e incluso los niños aprendieron a reconocer constelaciones como la Osa Mayor, Orión y Casionauta, pero no para poesía, sino para orientación. En algunas comunidades, estos caminos estelares estaban vinculados al folclore local, lo que hacía que fuera más fácil memorizarlos y transmitirlos. Pero la navegación no dependía únicamente del cielo. La tierra por sí sola decía mucho. Los viajeros experimentados siguieron los rastros de los animales, el flujo de los ríos y el crecimiento del musgo, que a menudo se acumulaba en el lado norte de los árboles. Leen la forma de las colinas, la dirección del viento, las rocas talladas y la curva de antiguos caminos anteriores incluso a la influencia romana. En los bosques densos, los pájaros se convirtieron en guías. El canto de una determinada ave o el patrón de vuelo de otras podrían indicar proximidad al agua o a campos abiertos. El humo en el horizonte insinuaba la presencia de pueblos o incendios. El olor de ciertas plantas o el frío del aire les indicaban lo lejos que estaban de los valles o los ríos. Cuando viajaban en grupos, la gente creaba piedras marcadoras apiladas en patrones, muescas en los árboles o manojos de hierba dejados en determinadas formas. Estas señales silenciosas ayudaron a guiar a otros o marcar zonas de peligro. Y todo esto se hizo sin papel, tinta ni compás. Solo memoria, atención y tradición. La supervivencia medieval no requería tecnología. Se requirió un vínculo con la tierra tan profundo que el mundo mismo se convirtió en su mapa. 5. Conservación de alimentos sin refrigeración. Cuando la gente medieval sacrificaba un animal o cosechaba algo, no tenían el lujo de guardar el exceso en el refrigerador. Cada trozo de comida tenía que estar conservado. Se pudriría. Y en un mundo donde sobrevivir significaba aprovechar al máximo todos los recursos, se convirtieron en maestros de antiguas técnicas de conservación que todavía funcionan hoy en día. Sultim fue la primera línea de defensa. La carne y el pescado se envasaban en sal gruesa, lo que extraía la humedad y creaba un ambiente hostil para las bacterias. En regiones con mucha sal, como algunas partes de la costa europea, comunidades enteras se especializaron en este proceso. Grandes barriles de arenque o cerdo en conserva podrían alimentar a una familia durante los peores meses del invierno. Después vino el fumar. Después de salarlas, las carnes se colgaban sobre fuegos ardientes, a veces durante días o semanas. El humo no solo agregaba sabor sino también una capa protectora de compuestos químicos que retrasaban el deterioro. Los ahumaderos se construían cerca de las casas o incluso dentro de la estructura de las mismas, utilizando maderas específicas para distintos tipos de alimentos. El secado se utilizaba para frutas, hierbas y cortes finos de carne. Los granos se secaban al sol sobre esteras tejidas o losas de piedra. Los hongos se ensartaban en cuerdas y se colgaban de vigas. La gente entendió que el flujo de aire era tan importante como el calor. En las regiones más frías, los alimentos se secaban cerca del hogar o en los tejados, donde podían llegar el viento y el sol. En climas más fríos, la congelación natural se convirtió en parte del ciclo. Los alimentos se enterraban en la nieve o se almacenaban en sótanos donde la temperatura se mantenía baja. Los bloques de hielo a veces se empaquetaban en paja y se usaban para revestir pozos, creando una versión primitiva de almacenamiento en frío. Otro método inteligente era almacenar alimentos en grasa. La carne cocida se sumergía en grasa animal procesada, que se endurecía formando un sello y evitaba la entrada del aire. Este método, conocido como confet, podía mantener los alimentos seguros durante meses y servía tanto como técnica de conservación como de cocción. Incluso la fermentación jugó un papel. Las verduras como el repollo se transformaron en chucrut. La leche se convirtió en queso. La fruta se convirtió en vinagre.
Estas no eran delicias. Eran química de supervivencia. No tenían fecha de caducidad ni embalaje. Solo conocimiento, paciencia e instinto. Y en un mundo sin comodidades, eso era suficiente. 6. Defenderse con herramientas primitivas. En la vida medieval, el peligro no estaba reservado al campo de batalla. Vivía en bosques, caminos, aldeas rivales y, a veces, incluso en su propia casa. Sin protección oficial para los pobres y sin derecho a portar armas nobles, la gente tuvo que aprender a defenderse usando cualquier cosa que pudiera fabricar, encontrar o reutilizar. La herramienta más básica era el estafalón, un palo resistente que podía cortarse de fresno o roble. No era solo una ayuda para caminar. En manos entrenadas, se convirtió en un arma de alcance y palanca. Tanto los pastores como los viajeros y los agricultores llevaban bastones no solo para mantener el equilibrio en terrenos difíciles, sino también como defensa contra animales o ladrones. Incluso unos simples garrotes o ramas de palo endurecidas por el fuego podrían inclinar una pequeña escaramuza a tu favor. Las espadas, cuando estaban disponibles, eran muy apreciadas. Un cuchillo o daga corta servía tanto como herramienta diaria como último recurso de defensa. A la mayoría de los campesinos no se les permitía poseer espadas o lanzas, pero podían llevar pequeñas hojas para cultivar y preparar alimentos que también se convirtieron en armas de supervivencia en situaciones de emergencia. Algunos incluso afilaban las hoces de los cultivos o colocaban puntas de piedra en mangos de madera, convirtiendo las herramientas en armas sin infringir la ley. Los pastores y los niños solían lanzar ondas y piedras para ahuyentar a los depredadores o intrusos. Con suficiente práctica, una onda podía lanzar una piedra con una fuerza letal, y no hacía falta hierro, forja ni un herrero, solo cuero, cuerda y puntería. El pensamiento defensivo iba más allá de las armas. Se colocaban trampas cerca de los límites de la propiedad, agujeros cubiertos con hojas, pozos ocultos o barricadas con púas, con el fin de disuadir a los ladrones o asaltantes. En algunas zonas, los muros se construyeron a partir de arbustos espinosos o zarzas, moldeados y entrenados para formar barreras más gruesas que la madera. La comunidad también era defensa. Los pueblos dependían de sistemas de alerta temprana, campanas, perros que ladraban y rotaciones de vigilancia. Todos reconocieron las señales del problema y respondieron rápidamente. No esperaste ayuda. Tú fuiste la ayuda. Para sobrevivir en un mundo donde la justicia era lenta y la violencia rápida, la gente medieval aprendió a crear sus propias reglas de defensa. 7. Mantenerse caliente sin leña. Cuando el invierno golpeó con fuerza y la leña escaseó, hasta agotarse por completo, mantenerse caliente se convirtió en una cuestión de supervivencia. Pero la gente medieval, especialmente los pobres, no siempre podían confiar en un fuego ardiente para protegerse del frío. En lugar de ello, recurrieron a estrategias que no utilizaban ningún combustible y solo un uso inteligente del espacio, el calor corporal y el medio ambiente. Una de las técnicas más sencillas fue la agrupación de cuerpos. Las familias dormían juntas bajo una misma manta o pesadas pieles de animales, a veces en almohadones rellenos de paja o incluso en la misma cama. El objetivo no era la comodidad. Era retención de calor. Cuanto más gente, mejor. Los bebés, los ancianos e incluso el ganado fueron llevados al interior para ayudar a elevar la temperatura en el interior. Una sola vaca en un espacio cerrado podría calentar significativamente una habitación pequeña durante la noche. El aislamiento importaba más que el fuego. Las casas estaban repletas de paja, musgo y tela para bloquear las corrientes de aire. Las grietas y las paredes se rellenaron con barro o estiércol. Las ventanas estaban cubriendo con tela, cuerno o pergamino encerado para dejar entrar la luz pero mantener fuera el viento. Los pisos estaban cubiertos con capas de juncos, pieles o esteras tejidas gruesas que ayudaban a atrapar el calor que ascendía desde la tierra misma. En algunas zonas, la gente construyó refugios parcialmente bajo tierra. La tierra actuaba como aislante natural, manteniendo el espacio más cálido que la superficie, especialmente durante la noche. En las regiones montañosas se construían pequeñas habitaciones con techos bajos para atrapar el calor corporal y reducir el volumen de aire que necesitaba calentarse.
La ropa también se convirtió en arquitectura. La gente vestía en interiores capas de lana y lino y capas forradas de piel. Algunas prendas servían para dormir, otras servían también como mantas improvisadas. Los pies estaban envueltos en paja o tela gruesa. Las capuchas y los sombreros eran esenciales ya que una cantidad significativa del calor corporal se escapa por la cabeza. Cuando la leña escaseaba, cada brasa contaba. Se extraían piedras calientes de hogueras que se apagaban y se envolvían en tela para que actuaran como calentadores de camas. En algunas regiones, las cenizas de antiguos fuegos se enterraban debajo de esteras de paja para dormir, a fin de generar un calor bajo y duradero. La gente medieval no vencía el invierno con tecnología. Lo superaron con capas, lógica y coraje, y con una profunda comprensión de que el calor no provenía del fuego, sino de saber conservar cada pizca de calor que tenían. 8. Curación sin medicina. En un mundo sin analgésicos ni antisépticos, curarse significaba conocer la tierra y confiar en lo que generaciones habían descubierto mediante ensayo, error y, a veces, pura desesperación. Los pueblos medievales, especialmente en las comunidades rurales, dependían de la medicina popular, los remedios herbales y la sabiduría ancestral para sobrevivir a enfermedades, lesiones e infecciones. A Yarao lo aplastaron hasta hacerlo pus para detener el sangrado. La corteza de sauce, rica en salicilatos naturales, se utilizaba para preparar tés para aliviar el dolor y reducir la fiebre siglos antes de que existiera la aspirina. El ajo se aplicaba a las heridas por sus propiedades antimicrobianas, mientras que la cebolla y la miel se mezclaban en salmueras espesas para secar la infección. Estos no eran solo remedios caseros. Eran herramientas de supervivencia de primera línea. Las heridas se lavaban con vino o vinagre cuando estaba disponible.